Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Génesis Valentina Zambrano Alcíbar y a continuación voy a explicar el ejercicio número 1. Un reactor se alimenta con etano a una velocidad de 150 kilogramos mol sobre hora. Los productos de la reacción con acetileno e hidrógeno se alcanza una conversión fraccionaria de 0,80. Hay que calcular las siguientes propiedades del producto gaseoso final. Como primera instancia, en el literal A tenemos la velocidad de flujo molar, pero primeramente vamos a ver el gráfico que tenemos aquí. Entonces, como nos dice el enunciado, vemos que ingresa etano de 150 kilogramos mol sobre hora. Y lo que sale es el acetileno, el hidrógeno, y por ende el etano, lo cual ingresó. Entonces aquí tenemos la reacción química, la cual hay que balancear. Y vemos que aquí tenemos un total de hidrógeno de 6, que nos da 6. Así que decimos que aquí tenemos 4. Nos falta poder igualarlo. Así que lo multiplicamos para 2, ponemos 2 aquí, entonces 2 por 2, 4. 4 más 2 es 6. Y ahí ya la tenemos balanceada. La velocidad del flujo molar nos dice la siguiente operación, que es igual a moles consumidos dividido para moles suministrados. Entonces, los moles consumidos del etano lo obtenemos a base de esta fórmula, la cual la despejamos. Entonces nos dice que el valor de flujo lo multiplicamos por los moles suministrados. Esto sería 0,80 por 150 kilogramos mol, que es lo que nos ingresó. Nos da un total de 120 kilogramos mol. Para ver los moles del acetileno producido, entonces decimos 1 mol de acetileno dividido para 1 kilogramo mol del etano por 120 kilogramos mol del etano, que es lo que está aquí, los moles consumidos. Esto nos da un total de 120 kilogramos de acetileno. Para sacar los moles de hidrógeno producido, entonces decimos que tenemos 2 moles de hidrógeno, como podemos ver aquí, en esto de aquí. Entonces lo dividimos para 1 kilogramo mol del etano por 120 kilogramos mol del etano. Esto nos da un total de 240 kilogramos de hidrógeno. Nos dicen que en las reacciones la entrada es igual a la salida. En esta reacción química vemos que la entrada más lo que se genera menos la salida menos el consumo nos debe dar es igual a 0. Entonces, para ver la salida del acetileno, vemos que la entrada es igual a 0. No ingresa nada. Lo que se genera, que es esto de aquí, lo que se produjo, es 120 menos la salida, que es lo que se desea calcular, menos el consumo, que fue un total de 0. Entonces, la salida del acetileno es igual a 120 kilogramos. Para ver la salida que tenemos aquí del hidrógeno, entonces vemos que la entrada es igual a 0, lo que se genera, que lo calculamos acá anteriormente en esta ocasión, es 240 kilogramos, menos la salida, que es lo que se desea calcular, menos lo que se consumió, que es 0. Esto nos da un total de 240 kilogramos en lo que es el hidrógeno. En lo que es el etano, para calcular en el corriente de salida, entonces decimos que en la parte de la entrada, que podemos ver en el gráfico, es de 150, más vemos que no se genera nada, menos la salida,
y menos lo que sale, que es 120. Esto nos da un total de 30 kilogramos. Eso es lo que sale en el etano. Entonces, para calcular la velocidad de flujo molar total, lo que hacemos es la suma de todas estas salidas. Entonces decimos que en lo que es el acetileno es 120, en lo que es el etano es 240 y en lo que es el hidrógeno es 30. Esto nos da un total de 390 kilogramos. Para calcular el literal B, que es el cociente entre las masas de hidrógeno y acetileno, vemos que la masa de hidrógeno, tenemos que ver esta reacción, esta comparación. Entonces, masa de hidrógeno dividido para la masa de acetileno. Lo que primero debemos hacer para calcular esto es ver el peso molecular del hidrógeno. Entonces, el peso es 1, como tenemos 2 moles aquí, lo multiplicamos por 2. Entonces nos da un total de 2 kilogramos. Para lo que está aquí, para calcular el número de moles, nos dice que es igual a la masa dividido para el peso molecular. Entonces lo que hacemos aquí es despejarlo. La masa del hidrógeno es igual al número de moles por el peso molecular. Decimos que el número de moles sería 240 kilogramos mol, lo cual lo vimos acá anteriormente. ¿Está? Entonces, por 2 kilogramos, que es el peso que está aquí, dividido para kilogramos mol, para poderlo transformar. Entonces tachamos kilogramos mol con kilogramos mol, se van y queda 480 kilogramos. En lo siguiente podemos ver que la masa del acetileno, lo mismo hacemos, calculamos el peso molecular. Entonces, en el carbono es igual a 12 por 2, que está aquí, que son los moles, nos da un total de 24. Y en el hidrógeno, que tenemos como peso 1, por 2 de moles es igual a 2. El 24 más 2 lo sumamos y nos da un total de 26 kilogramos. Para calcular la masa del acetileno, nos dice que es igual al número de moles por el peso molecular. Entonces, el número de moles sería 120, que prácticamente es la salida, lo que obtuvimos acá, por 26 kilogramos, que es esto el peso, dividido para kilogramos mol. Esto con esto se va y nos queda 3.120 kilogramos. En el cociente entre las masas de hidrógeno y acetileno, nos dice que la masa de hidrógeno lo dividimos para la masa de acetileno. Entonces, 480 kilogramos que nos dio acá anteriormente, en esto, lo dividimos para 3.120. Esto nos da un total de 0,154. Para calcular el literal C nos dice que la masa molar promedio, entonces, debemos calcular el hidrógeno, que viene siendo 240 kilogramos mol, es lo que obtuvimos acá anteriormente de salida. Lo dividimos para 390 kilogramos mol, que vendría siendo el total de la velocidad del flujo molar. Y así vamos haciendo con cada una de las reacciones químicas. Entonces, 240 dividido para 390 nos da un total de 0,615. Lo de salida, que aquí fue 120 kilogramos mol,
lo dividimos para la velocidad del flujo, que fue 390 kilogramos mol, y nos da un total de 0,308. Lo mismo hacemos con el etano. Esto nos da un total de 0,077. Como podemos ver, todas estas masas promedios las sumamos y nos da un total de 1. Eso significa que estamos realizando muy bien el ejercicio. En lo que es la masa molecular promedio, para poder sacarla, utilizamos estos valores. Entonces, en lo que es hidrógeno es igual a 0,615 por 2 de moles, que está aquí. No, que fue el peso, quiero decir que fue el peso molecular, ¿sí? Kilogramos dividido para kilogramos mol, más 0,308 por 26, que fue el peso molecular, kilogramos, dividido para kilogramos mol, más 0,077 por 30, que fue el peso molecular de esta reacción de aquí, que es el etano, kilogramos dividido para kilogramos mol. Esto nos da un total de 11,578 kilogramos dividido para kilogramos mol. Y en la velocidad del flujo podemos ver que es igual a lo que obtuvimos anteriormente, lo de la acetilena, que es este de acá. Aquí está.